Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a tener en la Academia Humboldt una conferencia con el doctor Alfredo García Galindo. La verdad es un honor para nosotros aquí tenerlo y pues déjenme compartirles un poquito de su experiencia. Él es licenciado en Economía, maestro en Historia, doctor en Estudios Humanísticos y realiza una estancia de investigación postdoctoral en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido catedrático en los niveles de superior y posgrado en instituciones como la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Anáhuac, la Universidad del Pedregal, Universidad Tec Milenio, así como en los campus Puebla, Ciudad de México y Estado de México del Tecnológico de Monterrey, institución de la cual forma parte dentro del grupo de investigación de enfoque estratégico, ética y florecimiento humano. En sus líneas de investigación, cultura de paz, género y derechos humanos, así como sostenibilidad y antropoceno. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, encargándose de la Cátedra de Economía Política. Como resultado de su investigación de trabajo, es autor de diversos libros, artículos académicos y de opinión, y ha impartido charlas, ponencias y conferencias enfocándose en temas como el análisis crítico de la modernidad y del capitalismo, violencias de género, a medio ambiente, tecnología, alienación y fetichismo de la mercancía a través de una perspectiva transversal entre la filosofía y la sociología, así como la economía y la historia. Es investigador nacional uno por el Sistema Nacional de Investigadores en el área de conocimiento de interdisciplina. La verdad, para nosotros es un verdadero orgullo tener al doctor Alfredo García el día de hoy en Academia Humboldt. Y este fue el título que tuve a bien decidir para para esta charla, ¿no? Y vamos a ver cómo estas o categorías o estos conceptos se van a ir desplegando progresivamente en diferentes partes de la propia presentación. Entonces, pero primero que nada tenemos que empezar con una suerte de introducción que sería, ¿qué es la modernidad, no? Entonces, en términos generales, quienes estamos involucrados con esto, pues sabemos que la modernidad, bueno, en principio viene de una raíz latina que significa de hace poco, reciente, para que de ahí vayamos viendo hacia dónde nos dirigimos con el concepto de modernidad tardía. Pero en principio la base de la modernidad es la lógica de pretender sustituir a la tradición como principio organizador de la vida y de la tradición e incluso del ámbito de la religión en las sociedades anteriores a la modernidad propia, que sería precisamente el Renacimiento como ese, pues digamos, esa frontera que establece el inicio de la propia modernidad. En este caso, bueno, particularmente en los siglos XV al XVII, que es cuando se establece como un tiempo, digamos, más o menos percibido entre la Academia de Historia acerca de dónde se está ubicando precisamente el Renacimiento. Bueno, una característica fundamental de la modernidad, digamos, como este movimiento, como esta realidad filosófica en torno a una forma de entender la realidad misma, fundamenta la idea de una gran confianza en las capacidades humanas. Esta es, digamos, el fundamento, el centro de la propia modernidad como fenómeno humano y particularmente como un fenómeno humano, digamos, de Occidente. Entonces, bajo esos términos dichos en forma muy general, lo que podemos ver es que incluso esta, digamos, famosa estampa que en cualquier academia, digamos, de filosofía la tenemos hasta de póster por ahí atrás o de historia, pues lo que nos plantea es una forma de entender a la sociedad, pero a partir justamente del sujeto, bueno, del ser humano. En este caso, el modelo de ser humano que establece la propia modernidad es, en principio, que es el ser humano, la cabeza, el puntal de la propia existencia, de la propia realidad. Es decir, se establece en forma jerarquizada el ser humano como vamos a decir, amo y señor de la propia existencia. Y por eso hablamos entonces que el modelo de la modernidad es un modelo antropocéntrico, pero también es un modelo androcéntrico, en el sentido de que
Si sabemos o si observamos que a través de la historia hemos notado que los modos de producción y las sociedades han sido de corte patriarcal, también lo es la modernidad. Es una forma de entender la realidad, pero a partir de la propia lógica del varón como dueño de todas las salientes del poder. Entonces, por eso también es androcéntrico el modelo moderno. También es blanco y cristiano. ¿En qué sentido? Que digamos, el sitio geográfico de irradiación fundamental de la modernidad es precisamente Europa. Y esto habla entonces particularmente una serie de pueblos. Una serie de pueblos van a ser los que se van a establecer como las directrices en todos los sentidos de lo que es, digamos, la aspiración, o debe ser la aspiración para todas las sociedades, y por eso hablamos de un eurocentrismo. Y conforme va pasando el tiempo, desarrollo de la propia modernidad a través de los siglos, vamos a ir notando que se va a ir apuntando también un modelo heterosexual, es decir, un heterocentrismo, en el sentido de que no es únicamente el poder patriarcal el que tiene el dominio de las realidades del poder, sino también a partir de la lógica de que hay cierto tipo de relaciones y cierto tipo de vínculos humanos que son los correctos, para decirlo entre comillas, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son de los más importantes que podemos notar para entender que estamos hablando de la modernidad como un proyecto, como una forma de entender la propia realidad. Yo aquí, incluso abro la posibilidad, si ustedes estuvieran de acuerdo, que si hubiera una pregunta, no, yo no tengo problema en que se me interrumpa o la dejamos hasta el final, como ustedes lo, lo, lo crean conveniente. Entonces, y ya vamos a hacer un avance muy rápido para entender y llegar al punto de la modernidad tardía. Pero bueno, la ilustración que ya hace en el siglo XVIII profundiza precisamente como movimiento filosófico que sostiene a los avances del conocimiento en Europa particularmente la ilustración, la confianza justamente en la razón, es decir, este siglo de las luces, que va a suponer entonces una profundización de este mismo proyecto moderno, donde precisamente el ámbito de la confianza humana se fundamenta principalmente en el uso de la razón. Y este siglo XVIII va a ser como esta especie de base, digamos, ideológico y epistemológico. Está vinculado con un siglo XIX en el que este progreso, bueno, esta confianza se va a manifestar. Entonces, una plena confianza en el progreso, la civilización y la técnica. Digamos porque aquí en el siglo XIX ya se va a estar manifestando con mayor fuerza, digamos, van a ser las manifestaciones concretas más claras de la modernidad a partir del progreso, justamente la civilización y la técnica, ¿no? Es decir, cómo se va a desarrollar en las sociedades, particularmente en las europeas, y con sus salientes, digamos, importantes en Europa, en Estados Unidos, como la noción fundamental del avance en los desarrollos del materiales, digamos, perdón. Bien, aquí lo que vemos es una cita de Bolívar Echeverría que nos habla justamente de este sueño que implicó el siglo XIX. Es decir, de cómo el siglo XIX se planta como ya el asentamiento más claro de la propia modernidad a partir de las formas en las que va a ir adoptando eh, el conocimiento mismo. Es decir, la técnica se va estableciendo como una forma de definir incluso la presencia del ser humano en la realidad. La convicción empírica de que el ser humano, que estaría sobre la tierra para dominar sobre ella, ejerce su capacidad conquistadora de manera creciente, aumentando y extendiendo su dominio con el tiempo, siguiendo una línea temporal recta y ascendente, que es la línea del progreso. Sabemos que Bolívar Echeverría es uno de los, digamos, analistas desde América Latina que más pusieron en el punto de su atención justamente el análisis crítico en torno al concepto de progreso de la propia modernidad. Esta cita nos permite como tener un encuadre, si se puede decir,
en términos de cómo la modernidad implica el establecimiento de un modelo que pueda marcarse como el modelo a seguir por todas las sociedades, no únicamente por la europea. Lo que tenemos aquí con la modernidad como un modelo es que justamente, como dice acá, se trata de un éxito histórico, como la definición del momento en el tiempo en el que Occidente se establece como el puntal de la evolución humana, en este caso como lugar de origen y centro de irradiación de la modernidad capitalista. Aquí ya podemos decir que con mayor propiedad los siglos XVIII y XIX van a ser aquellos en los que se va a establecer el capitalismo como modo de producción dominante. Y evidentemente el capitalismo ya como modo de producción tenía sus antecedentes de presencia, incluso desde la época del Renacimiento, pero si queremos hablar en términos más propios, si se puede decir, que son el siglo XVIII y sobre todo el XIX, este punto temporal en el cual el capitalismo se establece como el modo de producción que se va a ir expandiendo por el resto del globo. Entonces, esto nos mete con un concepto, no, con el asunto de la técnica o la tecnología, como un aspecto fundamental para entender la relación de los seres humanos con el propio mundo, que es justamente cómo se establece el conocimiento y la propia tecnología como una realidad, pues digamos, a determinar y dar forma a la propia existencia, en el sentido de que la tecnología hace soñar a los seres humanos, particularmente al ser europeo, por decirlo de alguna forma, con un mundo libre de trabajo, con un mundo libre de la explotación. Sin embargo, algo que tenemos que notar y que incluso es como casi clave para entender por qué la tecnología no nos ha liberado, es entender que la máquina, en lugar de implicar el fin de la explotación, lo que supuso fue el incremento de las ganancias privadas. Es decir, si nosotros pensamos en los avances que se llegaban a dar en la tecnología, por ejemplo, en las tecnologías industriales en el siglo XIX en Europa, lo que teníamos es que estas máquinas aceleraban el tiempo, el tiempo en el cual se podía culminar la hechura de las mercancías. Entonces significaba a su vez la posibilidad de lograr una mayor producción. El asunto es que si la producción era potenciada, esto no implicó que de pronto los capitalistas, los dueños, decidieran liberar con tiempo libre, por ejemplo, a los trabajadores, o sea, que acortaran sus jornadas laborales, sino que simplemente se aumentó la producción y se pusieron más unidades, digamos, más unidades de producción, más empresas, o bien simplemente se despedían a los que sobraban, ¿no? Entre comillas. Es decir, la jornada de trabajo se mantuvo en los mismos términos. Si bien la jornada de trabajo pudo a finales del siglo XIX haberse establecido en las 8 horas, aún así los avances tecnológicos se mantuvieron. Entonces lo que tenemos es que se seguía avanzando en los términos de una producción cada vez más rápida en su hechura, pero no iba eso acompañado justamente de la liberación de los seres humanos, en este caso de los trabajadores, sino iba acompañado de una maximización de las ganancias. Entonces, pensemos que esto, que es una cuestión que nos puede parecer normal, pues justamente nos parece normal porque es toda una concepción de la realidad que el propio modo de producción tiende a establecernos como una suerte de ideología, como una suerte de ideología dominante. El hecho de que, sí, pues es obvio, si yo soy empresario y consigo una máquina que ahorra tiempo y ahorra costos, pues lo más obvio es que mis trabajadores sigan trabajando las 8 horas, pero yo voy a tener más ganancias. Entonces, mientras ese paradigma
que te domine, pues evidentemente la tecnología jamás va a implicar una liberación, una emancipación, como la promesa de la propia tecnología lo fue en el siglo XIX. De hecho, en el siglo XIX lo que podemos pensar es que no, personas, por ejemplo en Inglaterra decían, pues realmente faltan pocas décadas para que los seres humanos nos liberemos del trabajo. Y lo que queda claro es que eso no fue así. Entonces, lo que tenemos es simplemente un mantenimiento de las cuotas de explotación. Que si bien estas cuotas de explotación y de tragedia, por decirlo de alguna manera, laboral que vivían los ingleses en el siglo XIX, es decir, los obreros ingleses del siglo XIX, ahora no lo son tanto, porque evidentemente los obreros ingleses viven mucho mejor hoy, eso no significa que las condiciones de explotación hayan desaparecido, sino que simplemente fueron trasladadas a otros lados. Bueno, ahorita lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, bajo estos lineamientos podemos hacernos esta pregunta con mucha justicia. Entonces, ¿qué es el progreso? Como dice acá, a vista de las cosas de esta manera, el progreso se convierte en una noción ambigua, abstracta. Más allá de que su origen incluso, o su tratamiento, incluso antes de la propia modernidad, el progreso era visto también como un avance del ser humano en términos holísticos, si podemos decirlo. Pero acá estas realidades tan contrastantes, pues nos hablan de una noción que se vuela casi como una especie de entelequia, ¿no? Como algo que flota en el aire. Entonces nos dice Benjamin, ¿no? Walter Benjamin nos dice que el progreso en el capitalismo es como una locomotora desbocada a la que hay que accionar el freno de emergencia con la revolución. Porque es una locomotora cada vez más acelerada, ¿no? Lo que dice Benjamin. Pero esta locomotora, el problema es que va corriendo hacia el precipicio. Entonces, el asunto es si va hacia el precipicio, pero va a toda velocidad, de una u otra manera nos vamos a matar si nos quedamos en la locomotora o si nos bajamos de ella porque nos golpeamos en las rocas. Pero Benjamin dice, no, lo que tenemos que hacer es frenarla. Entonces, claro, ahorita vamos a retomar un poco, en sentido un poco más concreto, las reflexiones que hacía Benjamin en este caso. Entonces, para Benjamin, el continuum de la historia no es el progreso, sino el sufrimiento y la opresión. Como precisamente nos permiten ver esta imagen que está aquí de niños obreros, ¿no? Y que nos habla claramente de cuál era el tono, digamos, dominante del discurso en el siglo XIX, en Europa, pero que ahora sigue siendo este tono, pero en los países más empobrecidos que sirven hoy de maquiladores. Lo que se ve es que estas cuotas de sufrimiento y opresión se mantienen, ¿no? Por eso es que es tan subjetivo, bueno, tan ambiguo decir que estamos en una etapa de progreso y sin tales cosas no hubiéramos llegado aquí. Se vuelven discursos verdaderamente ideológicos, pero que están bajo la lógica de una ideología que está sosteniendo a un estado de cosas, ¿no? Que en este caso sería el capitalismo dominante. Bien, entonces, en un momento, pues el propio Benjamin nos dice, el pasado es, de hecho, la posibilidad de hacer justicia a los olvidados de la historia. Como si estuviéramos haciendo una suerte de ventana por la cual ver hacia el pasado y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos como alternativas? Pero eso, bueno, en las conclusiones estaré comentando rápidamente algo sobre eso, ¿no? Bien, entonces bajo estos términos es lo que podemos preguntarnos qué pasa con la modernidad tardía, ¿no? En este sentido, viendo esa base, digamos, analítica muy rápida acerca de la modernidad tardía es lo que corresponde con las sociedades globales altamente desarrolladas de la actualidad capitalista. Es lo que también Simon Bauman denomina la modernidad líquida, ¿no? Y fundamentalmente se caracteriza, digo, porque evidentemente las reflexiones en torno a ello de Giddens o del propio Bauman y otros pensadores son mucho más complejas, ¿no? Pero básicamente entendemos que se trata de esta modernidad contemporánea desde hace algunas décadas para acá, caracterizadas por la flexibilidad, la inmediatez, la alta circulación del capital y el consumo desechable. Es decir, todas estas realidades que incluso nos pueden parecer tan normales de la vida, pues tienen que ver justamente con el despliegue de la modernidad tardía. Entonces, en este sentido, se presentan altas cuotas de incertidumbre como se observa en el mundo del trabajo, en los que el anhelo es el consumo de mercancías vueltas fetiche. Claro, aquí podemos tomar como referencia de ejemplo fundamentalmente las sociedades urbanas de las sociedades industriales.
Casi siempre tenemos en mente a las sociedades como las de los países justamente involucrados en el desarrollo industrial, pero pensemos que esta noción de las sociedades industriales también alcanza a entornos sociales de otros países, aunque estén en desarrollo. Yo creo que podemos inmediatamente tomar como noción las grandes ciudades mexicanas que justamente podemos perfectamente hacerlas correspondientes en buena medida con las características de la modernidad tardía, en el sentido de que evidentemente el modelo occidental de vida es el que a final de cuentas nos domina en prácticamente todos los sentidos de la existencia, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos dándole forma a esta idea de la modernidad tardía, que también no se caracteriza por este trabajo volcado al consumidor y no al trabajador, porque de hecho, las dificultades que hoy encuentran los trabajadores convencionales en las sociedades industriales nos hablan de ello. Es decir, si en los años 50, en los años 60, se podía vivir con un sueldo de obrero de las fábricas automotrices de una manera digna, si le vamos a dar ese nombre, o al menos cercana a lo que implicaba el American Dream, el American Way of Life, pues qué es lo que pasa con los obreros industriales actuales, ¿no? De hecho, y eso pasó también en México con este llamado milagro mexicano, ¿no? Que durante un momento establece una lógica de progreso muy importante, y que incluso implica un crecimiento de las clases medias con su capacidad de consumo, pero que en la actualidad lo que tenemos es que las dificultades de la clase trabajadora son pues cada vez más multiplicadas y se ve hasta con aspectos muy particulares, como sería el tiempo que el trabajador promedio hoy se llevaría para poder terminar de pagar una casa. Si lo comparamos con lo que le llevaba a un trabajador en la época de los años 60, por decir algo. Entonces, digo, son algunos elementos que nos pueden hablar de ello, ¿no? En los años 60 estamos hablando quizás de unos 3 años, cuando en la actualidad pues estamos hablando más de 20. Entonces, esta condición, digamos, de precarización de la existencia del trabajador nos habla de que precisamente la prioridad en este modo de producción capitalista contemporáneo es precisamente el consumidor y no el trabajador. Entonces, esto hace a Bauman señalar que la incertidumbre de los trabajadores es una enorme fuerza individualizadora que fomenta el anhelo de una satisfacción inmediata. Es decir, esta fuerza individualizadora se ve con toda claridad, incluso hasta con esto que llamamos el modelo neoliberal, ¿no? En el sentido de que aunque sea, desde luego, ya sabemos, ¿no? Un concepto utilizado de forma peyorativa normalmente, sí podemos tomarlo como un concepto útil o operativo para caracterizar la tendencia que adoptó el capitalismo a partir de los años 70 y 80 y que fundamenta precisamente el trabajo individual y el individual como algo que va a generar la felicidad de los sujetos. Con esto se estaría rompiendo entonces con la noción de posturas y de alternativas de vida más vinculados con lo común y lo colectivo. Pero bueno, entonces lo que estamos viendo acá es justamente eso, ¿no? Incluso una de las cosas que se ha visto en la actualidad es que en buena medida la fragmentación de muchas de las luchas o de las búsquedas de emancipación tienen que ver justamente con esta especie como de ser social que ha instaurado el propio neoliberalismo como una instancia generadora de ideología. Pensemos esto, que es muy importante notarlo, que el capitalismo en términos generales, y no nada más el capitalismo neoliberal, es una instancia de generación de ideología, de una instancia de generación de un marco axiológico que determina cuáles son los valores fundamentales que deben ser perseguidos. Entonces, por ahí nos puede ayudar a entender esto. Estamos entonces ante una continuación caótica de la modernidad en la que el nomadismo de la subjetividad se instaura como característica fundamental de las personas. Es decir, aquí lo que hace diferente o el principal, digamos, la principal ruptura o desacuerdo de la modernidad tardía o del concepto de modernidad tardía con la lógica del planteamiento posmoderno, es que el planteamiento posmoderno lo que estaba diciendo es que murió la modernidad.
Y entonces estamos en otro momento, por eso posmodernidad, ¿no? Pero la modernidad tardía lo que plantea es, no, lo que estamos es una continuidad, pero líquida, de la propia modernidad. Es decir, se mantienen incluso los valores, el marco, como decía yo hace rato, el marco axiológico no únicamente del capitalismo, sino de todo el ser social que la acompaña, como lo determinante de la propia vida. Entonces, y en ese sentido, lo que tenemos, dice, ese nomadismo. ¿A qué se refiere? A que incluso las realidades, como nos permiten ver, por ejemplo, los comportamientos que tenemos en nuestra relación con Internet o con las redes sociales, muestra esta especie como de veleidosidad, ¿no? Que somos veleidosos en mucho sentido, en cómo colocamos incluso el gusto, el uso, las apetencias, las opiniones. Entonces, esto es a lo que se refiere el nomadismo, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza en nuestra relación con el mundo. Claro, aquí estamos diciendo de tendencias, no vamos a decir que todos somos iguales, evidentemente, pero sí hablamos de ciertas caracterizaciones del ser social en entornos de capitalismo como el que estamos viendo. Dice acá, todo ello enmarcado en una economía altamente tecnificada y dependiente de recursos finitos y mano de obra barata. Esto es fundamental para entender esta antinomia que choca, ¿no? Entre la tecnología entendida automáticamente como progreso y la mano de obra barata como un ejemplo de las condiciones pauperizadas de los sujetos. Es decir, que es muy fácil decir que estamos en un tiempo de progreso, de tecnología, de felicidad, pero fundamentalmente lo decimos los que nos va bien en la vida. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de la población globalizada? Me viene ahorita a la mente un dato que el propio Banco Mundial citó hace poco diciendo que para que haya una vida, digamos, digna al menos para una persona, y hablamos del Banco Mundial, no estamos hablando de un partido comunista, del Banco Mundial, y dice, la persona necesita, promedio, ¿no? A nivel global, se necesitan $25 diarios. Si pensamos que en estudios del propio Banco Mundial, de hace algunos años, las personas que vivían con menos de $5, con $5 o menos, eran casi la mitad, 3.450 millones de habitantes. Pues entonces, ¿cuántos son los que viven por debajo de 25? Evidentemente será la mayor parte de la población. Entonces, esto nos habla de cómo estamos en un tiempo en el que automáticamente lo rotulamos con la idea del progreso y del éxito, de la conquista sobre la propia naturaleza, pero tenemos estas realidades que incluso se ven en los datos, en los cuales, pues obviamente la tragedia cotidiana es la norma. Bueno, entonces avanzando en esto, a esto que está por acá, lo pongo como parte de estas contradicciones. Dice, la civilización capitalista es incremental por esencia. Y cuando digo incremental por esencia, eh, bueno, y depende de combustibles como fuente de energía, los cuales no tienen sustituto suficiente. O sea, miren, el capitalismo es un modo de producción incremental por esencia. ¿En qué sentido? Que no puede pensarse que el capitalismo se detenga. Es decir, el modelo de crecimiento económico lo caracteriza de forma esencial, de manera ontológica. Es decir, la aspiración, y ya ni siquiera por alguien que diga que, ay, vamos a promover el capitalismo, sino la aspiración como una especie de sentido común. Es decir, que tenemos que incrementar el crecimiento económico porque eso es lo que da los empleos suficientes. Lo dicen candidatos, lo dicen empresarios, lo dicen academias, pero ¿qué es lo que no estamos dimensionando? Que ningún planeta es suficiente porque todos los planetas son finitos. Entonces no podemos crecer de manera infinita en un entorno material finito. Entonces, incluso esto ya ni siquiera es una conclusión reciente, es algo que hasta los padres del propio capitalismo habían dicho. Adam Smith y en su momento también Malthus llegaron a esa misma conclusión. Es decir, la expansión material no tiene límites, porque el propio planeta tiene límites. Entonces, en este sentido, el problema es que además estamos dependiendo de fuentes de energía que no encontramos un sustituto adecuado para cubrir las cuotas energéticas o de resultado energético que hoy tenemos con las propias fuentes de combustibles fósiles. Entonces, la tecnología se sustenta en la explotación tanto del mundo material como de los seres humanos. Es decir, miren, y aquí donde vemos otra vez el asunto de la tecnología vuelta fetiche.
Es decir, que la tecnología es percibida automáticamente como una noción casi sacralizada, donde se dice es que la tecnología nos va a incluso salvar. El problema es que esa misma base tecnológica también tiene su, eh, su claridad como una realidad pues asentada en todas estas mismas contradicciones. Ahorita vamos a ir avanzando en ello. Por eso dice, los seres humanos son definidos por su papel, o sea, si pensamos en esos términos, en la economía global capitalista como cuerpos a instrumentalizar. Aquí esa imagen que además nos puede parecer demasiado normal, pues habla justamente de ello, ¿no? Que si hablamos ahora de la categoría del cuerpo, entonces también estamos hablando de cuerpos instrumentalizados, que están subsumidos a la propia tecnología y al propio avance del capital, porque evidentemente la tecnología, su relación fundamental desde hace al menos 200 años y un poco más, es precisamente con la acumulación de capital. Lo que tenemos acá es algunos, y miren, no es la primera vez, desde luego, que alguien habla de esto, porque ya Adorno nos está hablando, un poco en la segunda mitad del siglo XX, nos está hablando del carácter altamente cosificado de los sujetos entonces en el mundo capitalista, como lo podemos ver con la imagen anterior, ¿no? De todas estas obreras, que en principio son obreras porque se les paga menos que a hombres, justamente colocadas como si fueran engranajes de una maquinaria. En este caso, una maquinaria, digamos, encaminada al logro de la maximización. Pero aquí se mete incluso un asunto interesante que nos puede ayudar a entender por qué digamos como que estas dinámicas se potencian de esta manera, como es el hecho de la competencia misma entre los propios capitales. Porque si una empresa decide instalar sus maquiladoras justamente en esos países precarizados, es porque los otros también lo van a hacer, porque justamente la competencia lo que busca es ahorrar de tal manera los costos que sea competitiva la producción, que se pueda vender, pero que además se venda, por ejemplo, por eso entre nosotros, ¿no? Entre los que somos consumidores convencionales del capitalismo. Esto implica que quienes, digamos, las primeras cuerpos sacrificados en este camino de la maximización, pues precisamente el trabajo, porque es de donde se tiene que obtener las mayores cuotas de ahorro en lo que se refiere al despliegue del capital variable, ¿no? Que en este caso sería el salario. Entonces, esto es lo que nos permite entender en principio ello. Y dice, esto implica una desidentificación, un distanciamiento que deviene explotación y dominio. Es decir, si nosotros este tipo de realidad las normalizamos tanto, es porque hay una distancia simbólica que la cual nos implica una especie como de desafección respecto a la tragedia de la cual estamos hablando. Entonces implica una distancia simbólica, ¿no? Que se genera entre lo que estamos viviendo, digamos, si somos observadores, respecto a las tragedias que están viviendo otras personas, porque no lo estamos percibiendo de una manera directa. Esa explotación y dominio tiende a ser más fácil que lo naturalicemos como algo propio de la realidad. A lo mejor lo podemos lamentar, pero podemos llegar a pensar que es normal, lo trágico en un entorno como este, ¿no? Dice así, entonces la paradoja del mundo de las cosas implica que la esclavitud continúa a través del aparato tecnológico que subordina a los cuerpos humanos y no humanos para un fin económico. Es decir, el aparato tecnológico precisamente se establece como este centro de esta paradoja de la existencia, porque el propio aparato tecnológico entonces implica un ejercicio de dominación, ¿no? Dice, es una dialéctica que no supone una anomalía, y esto es lo peor, ¿no? Sino que es constitutiva del funcionamiento del modo de producción. O sea, a menudo, digamos, los apologistas del modo de producción global nos hablan de que la pobreza, la explotación y todas las cuotas de sufrimiento humano son como anomalías, ¿no? Del capitalismo. Así como diciendo, no, como si fuera una cuestión de maldad de unos cuantos capitalistas. Pero algo que no estamos notando es que en realidad estas tragedias, si podemos llamarlas así, son manifestación del funcionamiento del propio modo de producción, incluyendo las grandes cuotas de concentración del capital. Por eso también si hay otras personas que dicen, no, es que
la culpa la tiene Elon Musk y Jeff Bezos por ser tan millonarios. Y no, es que no es que ellos tengan la culpa, ellos son más que nada la manifestación, la encarnación del funcionamiento del propio de modo de producción. Entonces, todo esto, bueno, y aparte con la imagen que vemos aquí de Steve Jobs, lo que estamos viendo es que no nada más es la cuestión del encadenamiento y del sometimiento real respecto al capitalismo y sus formas de explotación, sino también el sometimiento de la conciencia y de la subjetividad, porque al final de cuentas a todos nos pasan estas especies como de procesos de volvernos zombies, ¿no? Ante el propio aparato tecnológico. Entonces, esta máquina, dice, la máquina expresa o el aparato tecnológica histórica y simbólicamente, ¿qué cosa? O sea, lo que está mostrando es en principio un punto es que las relaciones de producción, en principio manifiesta las relaciones de producción que le sostienen. Es decir, qué clase de relación observamos en cuanto a el vínculo entre el dueño del capital y los propios trabajadores y la población proletarizada. Ahí estamos hablando de que entonces la máquina eso nos está diciendo, la máquina al tomarla como un elemento alegórico, perdón, alegórico y analógico incluso de la propia realidad que nos rodea. No, también nos expresa las desigualdades socioeconómicas y las tensiones planetarias inherentes al capitalismo global. Ahorita vamos a ver un poquito más a qué nos referimos con esto, ¿no? Bueno, y que tiene que ver justamente con cómo, qué está pasando con el propio planeta, por decirlo de alguna manera. Y también que los costos humanos y ambientales de las tecnologías son exteriorizados en gran medida hacia sociedades precarizadas. Llama la atención, ¿no? Cómo se suele poner como ejemplos de una vida sofisticada y feliz algunas sociedades, ¿no? Como por ejemplo las, no sé, las del norte de Europa o Canadá, e incluso se dice, pero qué maravilla, miren nada más que ciudades tan limpias tienen, etcétera, no se ve la basura tirada, todo bonito. Pero lo curioso es que estas sociedades tienen altas huellas ecológicas, o sea, en promedio. ¿Cómo es posible que pase algo así? Pues en buena medida justamente por lo que estamos diciendo acá, porque los costos que implican la forma de vida de estas sociedades se exteriorizan hacia otros ámbitos, digamos, territoriales. Y bueno, y no nada más les pasa a sociedades, también cualquiera de nosotros que vivimos en un entorno urbano y que tenemos un modo de consumo semejante, pues estamos en lo mismo, ¿no? Porque si hacemos un ejercicio de huella ecológica, vamos a encontrar que en promedio, quienes estamos acá, si estamos en un entorno más o menos parecido de clases medias, etcétera, estamos hablando de que requerimos entre 3 y 4 planetas para poder sostener nuestra forma de vida si todos vivieran igual, todos los habitantes del planeta, ¿no? Entonces digo, para que nos demos cuenta del tamaño de lo que estamos hablando. Por ejemplo, África se ha convertido prácticamente en el receptáculo de toda la basura, de toda la e-trash, ¿no? Es toda la basura que tiene que ver con las tecnologías, como vemos en la imagen. Porque, claro, evidentemente los países europeos no dicen, sale, vamos a mandar la basura para allá. Lo que hacen es donarla como si fueran equipos de segunda mano. Pero en realidad lo que estamos viendo es una exportación de toda su basura electrónica, ¿no? Entonces, por ahí estamos dando forma a estas, digamos, dimensiones distópicas de las que ahorita voy a hablar, ¿no? Ahí, y fíjense, digo, las contradicciones en torno a la tecnología como una instancia de sometimiento, no únicamente se ven por lo que acabamos de decir. Dice acá, desde una perspectiva política, filosófica y político-ecológica, tanto esclavitud como tecnología comparten una forma de constituir la relación entre lo humano y la naturaleza. Y esto incluso, digo, esta imagen que está aquí se ve dramática, es de un chico trabajando en las minas de cobalto y de coltán en Congo, en la República Democrática del Congo. Pero bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo nos relaciona? ¿Cómo nos vincula con una realidad trágica como esta? Pues justamente esto, ¿no? Dice, es una peculiar paradoja. Internet, fíjense, y esto es lo que nos tiene ahorita en contacto. Internet visto como derecho humano, pero se sienta en una base explotadora inhumana. Es decir, fíjense cómo incluso hay gobiernos que han planteado en sus plataformas políticas o en partidos también que el Internet tiene que ser un derecho humano. Y yo creo que muchos estaríamos, ay, pues sí, ¿no? Qué padre, estaría bien padre que estuvieran ahí en
en las plazas públicas, el Internet gratuito para todos y democráticamente vayamos a hacer uso de ello. Pero lo que muchas veces no se habla es que el basamento propio de la existencia real, tecnológicamente hablando, de Internet, depende también de mano de obra esclava o de mano de obra muy precarizada, porque para que exista los minerales que permiten la existencia de, de las computadoras, de los iPads y todo eso y nuestros celulares, pues está siendo explotado con mano de obra esclava. Y si ahora lo vemos por el lado de la cuestión, los servidores que sostienen toda la información y todo lo que podemos hacer por Internet, pues estamos hablando ahora de la esclavización del planeta en términos de los recursos humanos, de los recursos materiales. Es una de las, yo creo que una de las paradojas más fuertes que tenemos en la actualidad respecto al concepto o a la realidad tecnológica. Que el hecho de que podamos acceder a derechos que nos afirmarían en nuestra calidad de seres humanos, implica el tratamiento como de no humanos de otras personas, que en este caso serían la gente explotada de una manera bárbara. Porque estos chicos es muy común que se derrumben las galerías que cavan y evidentemente ahí los dejan porque sale más caro sacarlos. Y nadie pregunta por ellos porque fueron contratados de manera esclava o semiesclava, ¿no? Entonces, bueno, pues si son esclavos ni siquiera fueron contratados, ¿no? Bueno, dice acá, las empresas tienen la posibilidad de reorganizar, o sea, a través justamente de ello, sus actividades para que la tecnología permita continuar con los procesos de producción de plusvalía. Es nuevamente lo que estaba yo diciendo hace rato. La producción de capital y de plusvalía, es decir, trabajo no pagado al creador, en este caso al obrero, sigue siendo el fundamento de la tecnología, ¿no? De la búsqueda de la maximización justamente de las ganancias. Avanzando, dice aquí, Agamben indica que la desidentificación, distanciamiento o ruptura de humanos, es decir, cercano a lo que decía Adorno, respecto a su naturaleza, esto deviene en explotación y dominación. Son sujetos que no vemos, o al menos los capitalistas no, como humanos, sino simplemente como unidades que se pueden incluso marcar como números a ser tratados como tales. Por eso es una cosificación del sujeto, ¿no? Y es curioso porque esta cosificación va aparejada, va acompañada de la fetichización de la mercancía. Es decir, de que mientras la mercancía se convierte en el objeto de deseo, incluso erotizado, al mismo tiempo la persona se ve sometida como cosa. Y esto, evidentemente, esta especie de borrado del rostro permite entonces la explotación y el dominio. Entonces, las condiciones de esclavitud que hicieron posible a la tecnología moderna suponen una forma de disposición de los cuerpos que continúan el instrumento tecnológico, ¿no? Entonces, digamos que casi podríamos hablar de que hay una relación de esclavitud en la existencia de la propia tecnología contemporánea, ¿no? Bueno, no la contemporánea, la que hemos estado viendo a través de, desde el momento de la revolución industrial. Donna Haraway justamente nos ayuda o nos dice que por eso tenemos que hablar de capitaloceno, no de antropoceno, ¿no? Porque dice el antropoceno tiende al decir que el ser humano es el agente geológico que está cambiando las condiciones del planeta, democratiza toda la culpa como si todos los seres humanos estuviéramos destruyendo el planeta de manera igual. Cuando en realidad dice, no, el agente geológico es el capitalismo, no el ser humano en abstracto. Porque no es lo mismo los impactos que genera, por ejemplo, un bebé en los Estados Unidos que lo que genera un adulto en Somalia. Entonces dice, el capitaloceno supone una subordinación de organismos, plantas, animales y personas en favor de la acumulación de capital y la ganancia. Entonces, que voz muy crítica la de Haraway, que nos permite justamente apuntalar esto, ¿no? O sea, el asunto de cómo el capitalismo sigue siendo esta instancia, digamos, que implica una definición de una realidad civilizatoria sumamente crítica. Bueno, entonces todas estas cosas que hemos dicho hasta acá nos permiten apuntalar una frase que a mí me encanta y que seguido la cito en muchos momentos, que es justamente una de Walter Benjamin. Lo que nos dice aquí Walter Benjamin es, no hay nunca, palabras más, palabras menos dependiendo de la traducción, no hay nunca un documento de la cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. ¿A qué se refiere Benjamin? Dice, es que
cualquier cosa que volteemos a ver, en la realidad en la que estemos parados, siempre va a estar ahí gracias también al sufrimiento y a la barbarie, o sea, a la tragedia. Por eso decimos, ¿no? Si estoy con mi celular, pues claro que es un documento, es decir, una obra de civilización, de cultura. Es incluso aquí pues es una obra de arte porque está muy bonito. Bueno, pero ¿cuál es el sufrimiento y la barbarie que están detrás de ese celular? Pues lo que acabamos de ver, la tragedia de la gente esclavizada, en principio, y la tragedia del propio planeta. Por eso dicen, no, no es que realmente en nuestro mundo no hay nada que no sea al mismo tiempo civilización y barbarie. Digo, a lo mejor podemos pensar, bueno, planto unos jitomates en mi huerto casero, a lo mejor no, pero realmente todo lo que nos rodea en una sociedad mercantilizada, de una sociedad de consumo, pues evidentemente implica alguna afectación humana o planetaria, o las dos. Entonces, esto estamos hablando en esos términos, ¿no? De hecho, justamente Walter Benjamin, yo creo que eso lo apuntalaría bastante bien si ve al propio Elon Musk, ¿no? Donde resulta que la propia instancia de conocimiento también está ya privatizada. Digo, más allá de que sea evidentemente un gran logro tecnológico, pues de modo que digamos que no, una hazaña del conocimiento, pues claro que lo es, ¿no? Andar mandando cohetes que se van al espacio, pues obviamente es una cosa increíble, pero eso no quita el hecho de sobre qué descansa ese mismo logro, ¿no? Y tiene que ver justamente con las instancias de barbarie, ¿no? Del funcionamiento del mundo capitalista. De hecho, ese que está ahí es el Angelus Novus de Paul Klee, que tanto impactaba al propio Benjamin cuando decía es el ángel del progreso, ¿no? Que está sorprendido y espantado por lo que está mirando. Dice por acá, ¿y qué es de las distopías presentes y el capitalismo distópico? Que eso es lo que dicen. Bueno, ¿qué caramba estaba diciendo Alfredo cuando le puso ese título a la charla, ¿no? Y en principio, bueno, esos son conceptos que yo uso, o sea, tanto el de distopías presentes como el de capitalismo distópico. Y lo que yo señalo con esto es que estas distopías, ¿cuáles son las distopías presentes? Son aquellas que refieren la situación actual de disparidades, afectaciones humanas y situaciones críticas en todos los planos que a menudo son vistas como amenazas posibles en el futuro. Es decir, a menudo la lectura de la distopía y del cyberpunk es visto así como un futuro horrible que hay que evitar. Lo que yo digo, sin embargo, es que no es un futuro que hay que evitar, sino que es una realidad ya presente. Es decir, que no tengo que estarme metiendo a las obras de ciencia ficción más aventuradas para imaginar mundos caóticos. Y una referencia muy interesante es ver cómo algunas de las películas de ciencia ficción no tienen que ser recreados los escenarios trágicos en los cuales se dan porque ya existen y ahí son filmadas, como cuando fue filmada la película Elysium en Estado de México, como imaginando un Los Ángeles dentro de más de 100 años, un Los Ángeles trágico, sumido en el caos, y pues resulta que es el Estado de México. Esto nos, bueno, la imagen que tenemos acá es bastante elocuente de esas distopías presentes. Dice aquí implican la incapacidad de percibir la situación crítica presente, a menudo fomentada por los desarrollos tecnológicos y materiales en general con los cuales esa misma crisis coexiste. Entonces, esto son una manifestación de la alineación de la conciencia característica del modo de producción capitalista, es decir, bueno, con el anterior párrafo, lo que estoy diciendo es que no nada más es el hecho de que existan estas disparidades, sino que a veces hasta en el mismo plano visual podemos tener ambas realidades, como vemos en la propia imagen. Es decir, y a veces lo que separa estas realidades puede ser una calle, puede ser un puente, puede ser una cañada. Entonces estas son las distopías presentes, porque estamos hablando de esta convivencia entre realidades que parecen de ensueño, desde el plano de lo tecnológico, por ejemplo, y de la técnica y de la civilización, y al mismo tiempo tenemos la barbarie, ¿no? La tragedia, como diría Walter Benjamin, que es el otro lado de la propia moneda. Entonces, estas son las condiciones las que definen lo que yo llamo el capitalismo distópico, ¿no? Es decir, el capitalismo que nos corresponde y que es el capitalismo que genera y profundiza estas distopías presentes.
Eso es lo que yo estaría, digamos, defendiendo como, no, bueno, explicando, expresando como capitalismo distópico. Entonces, en este entorno, lo que podemos decir es que estamos hablando de una amenaza del colapso y por eso también podemos sugerir algunas ideas en este camino, ¿no? Bueno, la idea es, para ir avanzando un poco más rápido, las visiones optimistas desestiman que la esperanza de vida y el progreso se han asentado en el sacrificio de millones de seres humanos, en el saqueo y la predación ambiental. Bueno, esto ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Si bien las civilizaciones humanas anteriores han colapsado en forma gradual y no como catástrofe repentina, la actual, es decir, la civilización actual, muestra algunas particularidades que debemos considerar. Según Craig Collins nos dice esto: la civilización industrial moderna derivó de una fuente de energía excepcionalmente rica, no renovable e irreemplazable. Él está hablando entonces de 4 puntos que nos dicen por qué el colapso es inevitable. Yo no estoy diciendo que necesariamente leamos las cosas así, pero sí hay que poner atención a lo que está hablando, porque a lo mejor sí existen estas realidades como una cosa incuestionable, puede ser, pero quizás no sea un colapso, sino una debacle gradual. Digo, en ambos casos es una cuestión trágica, pero podemos pensarlo. Dice, la economía de la sociedad industrial es capitalista, la cual implica una inevitable pretensión expansiva que llevará a un catabolismo en el que el sistema se devorará a sí mismo. Y bueno, de esto sí podemos tener como ciertos elementos, como estamos diciendo, es más, en el mismo plano de la existencia de los capitales lo podemos suponer si pensamos, por ejemplo, en cómo la concentración del capital es algo más, cada vez más claro. Por ejemplo, en el hecho de que cada vez sean más pocas las corporaciones que tienen en sus manos a más marcas, aunque sean de diferentes sectores, que no necesariamente tengan correspondencia entre ellos, ¿no? Entonces eso estaría hablando de un capitalismo que se sigue devorando a sí mismo, ¿no? Pues obviamente con el ánimo de la ganancia. Dice acá, conforme se terminen las fuentes de producción rentable, el sistema consumirá los bienes sociales, sacando provecho de la propia crisis de escasez y conflicto, haciendo de la destrucción la principal fuente de beneficios, ¿no? Bueno, el punto 3 que nos dice es que la sociedad industrial no se limita a un punto geográfico, sino es planetaria, como deja ver la mundialización de los efectos nocivos de su expansión. El daño causado a los sistemas vivos del planeta es permanente. O sea, de hecho ya no sé si ustedes sepan, pero de los 9 límites planetarios que tenemos, 5 ya fueron superados. Entonces, bajo las condiciones aquí que nos encontramos, pues obviamente podemos entender por qué. Y dice, el gobierno global se caracteriza por la atomización en sociedades antagonistas que además se enfocan en el dominio y la expansión, lo cual obstaculiza organizar una respuesta cooperativa. Y de hecho, este punto 4 nos permite entender el fracaso de todas las cumbres, ¿no? Porque siempre dicen cumbre por el clima, cumbre por la reforestación, cumbre por acabar con los gases de efecto invernadero, cumbre por tal. Vamos de cumbre en cumbre, pero las cosas siguen iguales o peores. Entonces tiene que ver con esto, que la respuesta cooperativa sigue fragmentada por cuestiones de frontera, por cuestiones de nación, por cuestiones de Estado. Entonces, digo, incluso hasta lo tenemos como un valor, ¿no? La cuestión del viva la nación, más allá de que signifique prácticamente digamos, el asiento de la propia barbarie de la discriminación. Bueno, dice, ante estas lecturas trágicas debemos considerar qué respuesta habrá de darse al posible colapso de la civilización industrial, ¿no? Porque aquí estamos hablando en general de la civilización industrial, no únicamente bueno, la civilización industrial que sostiene, por decir de alguna manera, a todo el entramado global, para entenderlo, digamos, en forma muy rápida, ¿no? Esto supone ver el problema en su dimensión amplia, analizando el sustento material de la sociedad global. Es decir, debemos reflexionar en torno a la base económica de la realidad actual, porque a menudo eso se pierde de vista. Cuando se trata de diagnosticar todos los conflictos y retos globales de la actualidad, se pierde de vista cuál es la base que los está generando. Y en este caso es una base material, es una base económica. Básicamente es el capitalismo distópico. Bueno, históricamente, pero hoy es el que nos corresponde. Capitalismo en todas sus manifestaciones y en lo que yo hoy llamo capitalismo distópico. Bueno, entonces tomando en cuenta todas estas cosas, ya para ir terminando, a modo de conclusión que sugiero, ¿no? Porque obviamente aquí he dado yo como una lluvia muy grande de cosas, bueno, muy diversa, pero no se trata como decir, ay, estamos en una situación completamente de una tragedia y pues ya mejor apagamos todo, ¿no? Y vamos a dormirnos para aguantar un poco más días. No, yo creo que siempre tiene que estar presente la esperanza, pero sí tenemos que tener claro de qué tamaño es digamos, las dimensiones de la tragedia.
Entonces, de la barbarie, como decía Benjamin. Yo me pregunto, bueno, nada más yo, cualquier persona dice, el mundo deberá transitar hacia un modelo postcapitalista, pero ¿cómo sería ese modo postcapitalista? Que eso es lo más difícil de imaginar. Tenemos dos ámbitos diferenciados. En principio, el ámbito de la gran política, que sería la cuestión, por ejemplo, del Estado, si es que vamos a seguir pensando en tales términos, y lo que es los términos de la comunidad. Y por eso yo me aventaría a pensar, ¿acaso necesitamos una sociedad comunista en lo macro? Una sociedad planificada, si no le queremos llamar comunista, es decir, porque evidentemente el capital no va a tomar la batuta para resolver los problemas globales, si no hay ganancias de por medio. Evidentemente no podemos confiar al mercado la solución de los grandes retos globales. Tendría que ser una acción colectiva. Si lo vamos a ver en el plano a nivel macro, lo que hoy tenemos son los estados, aunque no nos gusten. Y en el plano de lo micro, es decir, lo comunitario, ¿qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor necesitamos precisamente algo cercano a lo que planteaba el anarquismo. Es decir, necesitamos abrir paso a la autogestión local y comunitaria como una especie de modelo que tiene que ser replicado. Aquí estoy haciendo como un corte un tanto violento acerca de algo que no dije para nada previamente, pero que abre la posibilidad para otras discusiones, que tampoco son tan nuevas, ¿no? En el sentido de cómo hacer correspondiente una lucha por emanciparnos de estas condiciones y que partiría en principio de la relación más inmediata en lo local y qué podemos exigir a estos gobiernos que de por sí nos van a seguir dominando. En el caso del plano macro, que es el Estado-nación. Entonces, por ahí está una de las primeras preguntas, ¿no? Pero también tenemos que ver cuál es el papel de la tecnología en ese nuevo mundo. Si sabemos que ha sido un papel que se ha dirigido fundamentalmente a la generalización de instancias de privatización y de acumulación del capital. Dice, llegaremos al punto de que la tecnología ahora sí nos libere. Porque estas, digo, todas las tecnologías que se desarrollan, es que nos va a resolver quién sabe qué problemas humanos, pero veamos lo que ha estado pasando. La explotación permanece. Dice, llegaremos a lo que, por ejemplo, propone Aaron Bastani, que dice un comunismo de lujo totalmente automatizado, pero pues está relacionado justamente con lo que decía previamente, ¿no? En torno a lo que serían las economías planificadas. ¿Qué es lo que necesitamos? O incluso hasta la propuesta ecosocial de Michael Lowy, ¿no? Que nos está diciendo, el propio proyecto soviético fue bueno, estaba destinado al fracaso porque también era expansivo, como el capitalismo actual. Medioambientalmente también iba a tener un problema grave. Pero entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Y ahí es donde dicen, bueno, pues obviamente una forma diferente de entender la propia realidad que la modernidad nos había heredado en cuanto a nuestra relación de dominio sobre la naturaleza. Dice, ¿qué papel debe ser de las utopías hoy mientras ese mundo no llegue? Yo creo que es algo muy importante, pensar que la utopía no necesariamente es como una ingenuidad o una estupidez, sino más que nada son como una suerte de hojas de ruta para algo que podemos hacer, porque si no, aunque sea como muy idealista, pues si no soñamos, ¿qué nos queda, no? O sea, para pensar otras realidades, ¿no? Y luego dice acá, una posible alternativa sería la soberanía tecnológica. Avanzar hacia una gobernanza público común de las infraestructuras digitales, por ejemplo. Una economía solidaria y por común, una democracia ampliada y la incorporación, la crítica interseccional y ecológica en el desarrollo de las tecnologías. Eso hablando concretamente de la tecnología. Es decir, que los diferentes tipos de lucha se involucren en una misma fuerza de presión. Porque también hemos visto que en este mundo complejo las luchas suelen estar fragmentadas, suelen estar separadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos hablar incluso las luchas de género, las luchas que tienen que ver con el medio ambiente, las luchas que tienen que ver con la democratización de las tecnologías, etcétera, ¿no? Debemos cuestionar el antropocentrismo, destacar una noción interdependiente del ser humano con el entorno natural y rebatir las opresiones de género, especie, clase o raza. Entonces yo creo que eso, bueno, raciales, ¿no? Porque raza en realidad no existe, somos una sola raza, la raza humana. Entonces, o lo que entendemos convencionalmente por raza. Y ya para apurarme un poquito más, Haraway habla de que los procesos que dieron origen al Homo sapiens sapiens no siguen una línea ascendente impulsada por las competencias, sino muestran formas de simbiosis, cooperación y recombinación entre especies, que eso es como que particularmente una de las lógicas que en últimas
años ha estado como insistiendo un tanto tendencias como el llamado poshumanismo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, en lo que decimos en esta diapositiva es que un horizonte es necesario que se haga, es necesario un horizonte que se haga cargo de la desigualdad social, del colapso medioambiental y de la crisis de los derechos humanos para reconstruir las relaciones entre humanidad, tecnología y biosfera más allá del capitalismo. Esto supone poner por primera vez en la historia, y es algo muy importante, a la propia tecnología en beneficio de la dignificación y la autonomía de los seres humanos, en lugar de que dicha tecnología siga sirviendo para el incremento de ganancias privadas, como ha ocurrido desde la revolución industrial. Pues muchas gracias, este es el mensaje que quería decir. Y pues no sé, Víctor, no sé qué, si quieras que sigamos con otra cosa. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Una excelente, excelente conferencia, muy interesante todos los temas que has tocado desde, desde el principio, es decir, desde qué entendemos por modernidad, cómo ha sido la modernidad clásica, por así decirlo, y cómo se ve actualmente una modernidad líquida, una modernidad tardía, como justamente la llamas, con sus características, pero sobre todo con sus implicaciones tanto para el ser humano, el cuerpo humano, como para el ambiente, para no solamente el ambiente social, el ambiente natural, ¿no? Entonces, muy, muy interesante porque además no nos quedamos con el panorama crítico, con el panorama negativo, sino que hay opciones, ¿no? En estas utopías que mencionas, pues la verdad es que nos dan una especie de luz. Muy interesante. Vamos a, si te parece bien, vamos a preguntar si alguien tiene alguna duda y que nos la puedan compartir en este momento. Adelante, Claro, claro Jorge. que sí, adelante. Hola, Mm, yo tengo una duda, soy Irene. bien. Es para el doctor Alfredo. La primera pregunta es si conoce acerca de la paradoja de Solow respecto a la disminución del crecimiento de la productividad en Estados Unidos entre los años 70 y 80 a partir del uso de la tecnología para la manufactura de autos. Creo que sería muy interesante analizar esta paradoja y más, bueno, pues él tiene una licenciatura en economía y sería interesante saber su opinión respecto a esto. Y lo Sí, bueno, segundo, perdón, sí, sí, adelante. perdón, dos preguntas. Sí. Lo segundo es si nos puede dar algunas claves acerca de lo que Marx pensó como comunismo, es decir, como una etapa histórica necesaria y no como un antídoto contra el capitalismo. Entonces, bueno, esas son dos preguntas muy amplias, pero me gustaría saber su opinión. Ujú. Bueno, en principio, ahora sí que en este caso sí me acuerdo un poco de la paradoja de Solow, pero tiene que ver, si lo que recuerdo, que no es nada más, no es únicamente una tendencia que ocurre en el plano del automotriz, sino en general de las lógicas industriales de las sociedades industrializadas. Y esto supone, pues, una especie como de presión desde el ámbito de la tecnología, una presión hasta para el propio sistema capitalista. ¿En qué sentido? En que el capitalismo no únicamente requiere del trabajo para su mantenimiento material, sino también requiere del propio trabajo como consumo. Entonces es una de las cosas más conflictivas en el sentido de, de cómo, ese punto lo había pensado tomar, pero se iba a extender demasiado la charla, ¿no? En el sentido de la relación entre tecnología y trabajo, que tiene dos lecturas fundamentales, ¿no? Que es el hecho de si acaso la tecnología eh, va a implicar un desempleo masivo, por decir de cierta manera, o bien el incremento de puestos de trabajo a partir justamente de las exigencias de la nueva tecnología. Y ahí está la disyuntiva entre esas dos perspectivas, y que habla como precisamente al existir una tecnología cada vez más desarrollada implica una disminución de la participación del trabajo en los propios resultados de la producción. Pero ahí la gran pregunta que nos puede dar una orientación de qué es lo que qué es lo que está pasando, es si realmente las tecnologías van a generar nuevos puestos de trabajo. El problema no es ese, sino cuántos, en principio. Y en segunda, si realmente fueran a generarse más trabajos por la nueva tecnología, entonces, ¿cuál es el incentivo para para las empresas para implementarlas?
Es decir, ¿cómo van las empresas a decir, vamos a adquirir nuevas tecnologías porque van a generar más trabajo? O sea, en realidad estaría ahí una contradicción en lo que las propias empresas buscan. Entonces, por ahí podemos ver en principio eso. Pero además otro detalle, los impactos de la tecnología no son, no parece que vayan a ser iguales en todas las sociedades. Es decir, las tecnologías que más van a desplazar mano de obra son justamente las sociedades más precarizadas en principio, porque son las que más tienen actividades repetitivas, que son las que normalmente las tecnologías desplazan. Y las donde se genera precisamente el conocimiento, las propias tecnologías, no son países desarrollados, sino son los países industrializados. Entonces ahí es donde sí podríamos pensar que los nuevos trabajos estarían presentándose de manera más, con más presencia, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que ese vendría siendo el principal fundamento de conflicto en el plano del trabajo. O sea, porque además hay otro detalle, al margen de que se pudiera, como decíamos, dije hace rato, se pudiera sustituir a la población trabajadora con máquinas, el problema es el consumo ahora, porque entonces, ¿quién va a consumir el producto? Entonces, por ahí yo creo que esa sería la principal meollo, ¿no? Que tenemos con la cuestión de la expansión de lo que podemos ver en la naturaleza de la expansión de la industria, por ejemplo, en países desarrollados, en su relación con los países manufactureros. Y respecto a lo que decías de Marx, a ver, ¿me la repites otra vez porque se me fue el avión, por favor? Sí, la idea es que Marx pensó que el comunismo sería una etapa histórica necesaria, a la que nos conduciría, pues bueno, el desarrollo histórico, el propio despliegue histórico que tiene sus fases, nos va a conducir inevitablemente al comunismo, pero él no lo Ajá, pensó como él nunca lo pensó como un antídoto contra el capitalismo, sino más bien como una ah, etapa histórica sí. necesaria. De hecho, hay una carta, ¿no? Muy conocida entre Simón Bolívar y Marx, ¿no? En donde le explica por qué liberarse del colonialismo no necesariamente los va a llevar a una emancipación final. Entonces, en ese sentido, bueno, me gustaría saber su opinión. Sí, de hecho, podríamos hasta recurrir a Lenin para pensar que para él o para Lenin, incluso la etapa, vamos a llamarla así como burguesa, de la propia revolución era necesaria. ¿Por qué? Pues porque es necesario para el despliegue justamente del comunismo, ¿no? Y sí, o sea, evidentemente, muy en la herencia de Marx respecto a Hegel, la lógica de Marx es como una continuación, porque por eso es un modo de producción siguiente. Es decir, sería el quinto modo de producción que tendríamos como panorama que va a llegar inevitablemente, pero por la cuestión de la evolución de la propia sociedad. Sin embargo, fíjate, yo no soy, como que no me doy o no me presto a pensar en términos tan ortodoxos. O sea, porque incluso lo que está llevando en buena medida esta especie como de revolución es algo que Marx no precisamente dimensionó con tanto detalle. A más allá de los diagnósticos tan precisos que hizo de la sociedad capitalista, el hecho del cansancio del sistema está viniendo por otras vías que el propio Marx no previno, como fue la cuestión del colapso medioambiental. Si bien el propio Marx en un momento dado sí señaló que el capitalismo dañaba la naturaleza, no se enfocó en hablar de ello de una manera muy, muy desarrollada. Pero hoy sí podemos pensar que esta especie como de, algo así como de comunismos, o al menos no postcapitalismo de contingencia se está dando, pero por las condiciones críticas que estamos viendo, y no necesariamente a través de la revolución. Es decir, lo que estamos teniendo es una especie como de muerte del capitalismo, que claro, no va a pasar de aquí a 5 años, ¿no? Una muerte procesual del capitalismo, pero a partir justamente de sus propias contradicciones, más allá de lo que pudo haber previsto Marx, ¿no? Entonces, Pero eh, yo considero que justo ese es el meollo, o sea, justo ajá, es lo que opina Marx. Creo que Marx lo que pensaba es que el capitalismo va a morir debido a sus ajá. contradicciones continuas, que se van a acumular cada vez más y van a ser inevitables.
su colapso. Entonces, no sé, o sea, yo pensaría que el comunismo es eso, que Ujú, es una acumulación de contradicciones que hacen inevitable el colapso del capitalismo. ujú. Sí, y justamente esto tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo respecto a la imagen que puse sobre de Marx y Bakunin. No estamos diciendo que necesariamente la organización comunitaria sea anarquista, o sea, que de pronto los pueblos originarios digan, ay, somos anarquistas. No. Sin embargo, esta especie como de proyecto que llevan muchos pueblos originarios respecto a cómo funcionan en lo local, en lo comunitario, está arraigado con siglos de existencia, pero coinciden en cierta manera con lo que el propio anarquismo histórico ha planteado como una lógica de convivencia humana, porque el anarquismo no es precisamente una ideología en sí equivalente al comunismo, por ejemplo, sino más que nada es una especie como de actitud ante la vida. Lo estoy diciendo como ejemplo para entender cómo no necesariamente las cosas tienen que corresponder conceptualmente o semánticamente con lo que están planteando Marx o Bakunin, sino cuáles son las realidades y a qué se nos hacen semejantes. Entonces yo creo que por eso igualmente sería una especie de comunismo, algo así como lo que estás diciendo, pero adoptado de una manera indirecta, si se puede decir, o como una forma de emergencia ante la realidad que está ocurriendo, porque lo que estaba yo diciendo hace rato, este nuevo proyecto de gran alcance no va a ser tomado por los capitalistas, no lo van a encabezar porque en principio no le van a ver ganancias privadas que puedan explotar. Entonces va a tener que ser una cuestión de una organización colectiva que incluso su instauración puede significar una gran cantidad de tragedias, porque implicaría entonces detener la máquina. Y esta misma máquina, ya aunque no nos guste, pues le está dando su subsistencia a la gente en gran medida, ¿no? Contándonos a nosotros mismos acá. Entonces yo creo que ese es el detalle, ¿no? Incluso alguien puede decir, a ver, eh, ¿por qué estaba mal la teoría del valor de Marx? A ver, más allá de meternos en disyuntivas de si estaba mal en la interpretación, lo que podemos ver es que la gente está siendo explotada. Es decir, los trabajadores, los obreros, están siendo explotados y están viviendo de la fregada. Entonces, no importa qué interpretación hagas para determinar si está bien o mal la teoría del valor, sino lo que estamos viendo es el sufrimiento de la gente. Y eso sí que lo dijo también Marx. Entonces, yo creo que esas son el tipo de cosas como muy de lo concreto que podemos utilizar para, como decir, a veces cuando dicen capitalismo, bueno, llámale como quieras, llámale economía actual, economía global, mundo material, como quieras, pero es lo que estamos viendo en cuanto a la vida material de las comunidades globales, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Sí. No sé si alguien más quiera comentar algo. Adelante, pueden tomar el micrófono, quien guste. Bueno, yo soy Cecilia Celedón, soy parte de la Universidad de la Tierra y somos pues este grupo de locas y locos que pensamos que es posible cambiar el mundo. Muchas gracias, Alfredo, gracias por el espacio también. Y solo quería dejar como un granito, ya no de sal, sino de pimienta para ponerle más sabor, invitarlas a todos a leer justo los últimos comunicados del EZ que tienen que ver con este fracaso irremediable del capitalismo y ellos dicen que la teoría o la hipótesis sería que el capitalismo no va a destruirse, sino va a seguir transformándose, que es un poco lo que decía Alfredo, ¿no? Con palabras más técnicas, pero la invitación es a leer los comunicados y a empezar a soñar, así, tal cual. Nos invita Alfredo el día de hoy, que otros mundos son posibles y urgentes y no sabemos cómo pueden ser. La verdad es que no sabemos. Creo que por ahí Claro, tendríamos que empezar, ¿no? Y como no lo sabemos, pues hay que inventarlos juntos. Y todo lo que está atrás, la única evidencia es que ha sido una catástrofe. Y creo que esa catástrofe se expresa concretamente en Gaza. Más allá de todas las especulaciones políticas y las disgregaciones que podamos tener, pues es el fracaso de la humanidad, ¿no? Y ahí está, ¿no? Todos los puntos que fue tocando Alfredo se pueden aplicar justo a la catástrofe humanitaria de Gaza, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué nos toca hacer? Y por ahí hay una grieta, dicen los zapatistas
así le llaman, donde se asoma una niña, justo, ¿no? La lucha de las mujeres, ¿no? Representada en una niña. Y bueno, pues, ¿qué nos toca hacer? Y cada quien con su cada cómo, con sus modos, empezar a hacer cosas pequeñitas para verdaderamente transformar, porque esto es invivible. Y dejo ahí el granito de pimienta. Muchas gracias, Alfredo, gracias de verdad por el Gracias, no, espacio gracias a ti, y por la palabra. Acá no, está. muchas gracias, Ceci, en realidad, yo creo que además nos son una causa muy común, tanto tiempo de vernos, pero sí, yo creo que pones acento en algo que fíjense, no, podemos llegar a pensar a veces como que son proyectos utópicos y ya, pero pensemos que son realidades, o sea, no han dejado de existir. Y eso es algo muy importante de tenerlo en mente, o sea, como que no son como locuras que a alguien se le ocurrió de pronto como un proyecto, así, ay, vamos a imaginar cómo sería bonita la vida. Digo, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que estamos viendo es que se trata de ejercicios reales que vienen practicándose en muchos casos de hace mucho tiempo, que son incluso a aquellos que tampoco son de hace tiempo, de esos proyectos hasta comunitarios dentro de las ciudades mismas. Entonces yo creo que los ejemplos de los mundos posibles están diseminados en todo el planeta y podemos retomarlos para ver qué hacer con ellos. E incluso lo que señala, ¿no? Que nos da como de lección el EZ, ¿no? En el sentido de esta contraposición a una realidad global que es dominante y que incluso por lo mismo no nos deja pensar en otros términos, porque es una conquista también de la subjetividad lo que ha generado la modernidad tardía y el capitalismo distópico, ¿no? Entonces, pero yo creo que se puede caminar paralelamente tomando estos mismos ejemplos y estas opciones de vida, esta especie de como de recuperación del hacer, ¿no? Del hacer de los propios sujetos, de su hacer. Entonces yo creo que eso es algo bastante necesario, ¿no? Que no sé si Excelente. algo más. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Bien, pues si no hay más comentarios, muchísimas gracias, Alfredo. Permíteme mostrarte algo, si eres tan amable. De verdad, tú lo mencionaste al inicio de la ponencia, nos son una gran amistad de hace muchos años y el escuchar lo que nos compartiste hoy, que además, insisto, tiene un espíritu esperanzador, la verdad es que es muy, muy, muy bueno y creo que nos da luz, nos da esperanza a todos. Mira, te voy a compartir algo, aquí lo tengo, perdóname, aquí está. Entonces, aquí está. Pues, a nombre de la Academia Humboldt, eh, queremos entregarte un pequeño reconocimiento que dice así: con orgullo otorgamos el presente reconocimiento a Alfredo García Galindo por su valiosa participación impartiendo la conferencia Modernidad Tardía y Colapso, notas en torno al capitalismo distópico, Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2023. Muchísimas gracias, Alfredo. Un No, aplauso, de muchísimas verdad. gracias a ti, a la academia. Realmente me congratula mucho ser objeto de esta atención y pues siempre dispuestos a compartir lo que se pueda, ¿no? De las trincheras que yo tengo, que es precisamente andar pensando estas cosas. Entonces, pues muchísimas gracias y desde luego muchísimas gracias a la audiencia, ¿no? Y a las personas que estuvieron escuchando y que les escucharán quizás la grabación, pues también, ¿no? Muchísimas gracias también a Irene, a Ceci con sus preguntas y a de los demás, claro, también por estar presentes. Gracias, muchísimas gracias. También de parte de Academia Humboldt les agradecemos a ustedes que hayan estado presentes el día de hoy y quienes van a ver la grabación. También les queremos compartir, ya aprovechando que están por acá y su interés en temas filosóficos, pues que justamente la Academia Humboldt busca la difusión de la cultura, la difusión de las ideas. Esta conferencia es prueba de ello. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la discusión de ideas y por supuesto también lo compartimos, ¿no? Por ejemplo, se ofrece en la misma academia un diplomado en estudios filosóficos con temas muy variados, filosofía política, ética. En este caso, son les voy a mostrar rápidamente algunos de los cursos que se van a abrir próximamente, que es, por ejemplo, filosofía antigua, las bases de la filosofía, sobre todo en el mundo grecolatino, ética,
temas muy, muy interesantes como los que estábamos viendo precisamente también, ética y negocios o ética e inteligencia artificial, que es muy, muy puntual en estas épocas, en este momento. Por ejemplo, de lógica tenemos lógica contemporánea o la importancia de la lógica en el pensamiento crítico y la toma de decisiones, pero también una revisión de la filosofía en el pensamiento novohispano, de filósofos humanistas, precisamente quienes vieron la necesidad de que el individuo indígena no sufriera penas mayores debido al proceso de la conquista o la discusión de la filosofía de la época con el pensamiento moderno que surgía, ¿no? Entonces, la verdad, están todas invitados que se puedan integrar. Nuestra idea es que en Academia Humboldt podamos llegar a la mayor cantidad de personas, pero también a la difusión de las ideas y de valiosas ideas como las tuyas también, Alfredo. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.